portarse mal, gritar a los trabajadores, presentar demandas irracionales o ignorar las normas es con frecuencia una exhibición de poder falso. Pero la realidad no se ve afectada por el ruido. En este video, exploramos a 6 Karens que recibieron karma de inmediato. Cada historia demuestra cómo la crueldad y la arrogancia tarde o temprano se enfrentan a consecuencias duras. Era el 14 de mayo de 2018 en Phoenix, Arizona. El calor se pegaba al asfalto frente a un supermercado suburbano, donde los compradores se dirigían rápidamente a sus vehículos, protegiendo sus ojos del intenso resplandor del sol de la tarde. Si este contenido te gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Si no te perderás ninguna historia como esta. En la zona de carga, una situación que empezó como molestia escaló hasta un accidente grave, dejando a los transeúntes atónitos, aunque no sorprendidos por la conducta de la mujer en cuestión. Liz Thompson tenía 52 años, conocida en su vecindario por su mal genio y también por su complexión. Con más de 200 libras, su cuerpo hacía que sus movimientos fueran lentos y que las caídas fueran más difíciles de controlar. No era alguien acostumbrada a manejar situaciones bajo presión, ni una persona que supiera lidiar con riesgos complicados. Su vida cotidiana giraba alrededor de pequeños recados, frecuentemente interrumpidos por ataques de ira. Los cajeros y empleados la conocían como la clienta que siempre exigía hablar con el gerente por cualquier inconveniente menor. Los vecinos evitaban pasar por su entrada, recordando cómo una vez le gritó a un adolescente por embolsar los comestibles demasiado despacio. El conflicto se convirtió en parte de su identidad, y Liz usaba estas confrontaciones como manera de afirmar su autoridad. Las normas, señales y cortesías eran simplemente obstáculos que se negaba a respetar. El escenario técnico ese día era común, pero riguroso. Las zonas de carga de los supermercados están diseñadas para que los camiones retrocedan lentamente hasta los espacios asignados, guiados por espejos y, en ocasiones, por supervisores. Los conductores dependen de que los peatones se mantengan alejados, porque los puntos ciegos hacen que cualquier objeto detrás del camión sea invisible. Incluso a baja velocidad, un semirremolque que pesa varias toneladas no puede detenerse de inmediato una vez en movimiento. Liz había estacionado su camioneta en la zona de carga, bloqueando el espacio reservado para un camión de reparto que debía llegar. Cuando el conductor tocó la bocina, ella se negó a moverse. Salió y chocó su carrito contra el lateral del camión mientras lanzaba insultos. Testigos la describieron más tarde con el rostro enrojecido, gesticulando de manera violenta, claramente decidida a escalar la situación, en lugar de ceder. El conductor, intentando completar su entrega, retrocedió lentamente el camión hacia el muelle. Los trabajadores de la tienda le gritaron a Liz que se apartara, pero ella empujó su carrito más cerca de la trayectoria del vehículo, tomando el lento desplazamiento del camión como otra oportunidad para reafirmar su punto. En ese momento, el riesgo era evidente. Los transeúntes gritaron y levantaron la voz, pero Liz los despreció. Avanzó con su carrito y luego giró de forma brusca, atrapándose el pie en la acera. El tropiezo fue leve pero determinante. Su complexión hizo imposible recuperar el equilibrio. Cuando su peso se desplazó, cayó pesadamente sobre el asfalto justo detrás de las ruedas traseras en movimiento del camión. Sus compras se esparcieron por la acera mientras su cuerpo se deslizaba hacia el punto ciego del vehículo. Las ruedas traseras pasaron por encima de ella antes de que el conductor pudiera percatarse de lo que había sucedido. Los gritos estallaron entre los compradores y varios corrieron hacia adelante, agitando los brazos. El conductor frenó de inmediato, saltando para ver qué había ocurrido. La escena fue instantánea y espeluznante, sin ninguna posibilidad
de supervivencia. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero los paramédicos solo pudieron confirmar lo que ya estaba claro. Liz había fallecido instantáneamente a causa de lesiones por aplastamiento. Las grabaciones de vigilancia revisadas posteriormente mostraron la secuencia sin ninguna duda. Cada movimiento, desde su obstrucción en la zona hasta el golpe con el carrito y la caída, quedó registrado. Los testigos relataron y los investigadores confirmaron que se habían emitido advertencias reiteradas, pero ella eligió ignorarlas. El conductor, actuando con precaución y siguiendo las normas, no tenía forma de prever que ella terminaría en el suelo detrás del camión. El Departamento de Policía de Phoenix exoneró al conductor de cualquier responsabilidad. Su informe subrayó que la muerte era completamente evitable y fue consecuencia directa de la interferencia de un peatón en un área restringida. Posteriormente, la tienda de comestibles instaló señalización adicional y barreras, aunque el personal admitió que estas medidas estaban más orientadas a proteger a los conductores de confrontaciones que a prevenir un accidente similar al de Liz Thompson. Era el 8 de marzo de 2017 en Dallas, Texas. La hora de la cena apenas comenzaba en un asador de nivel medio, donde el sonido de platos y conversaciones de los clientes se mezclaba con el bullicio habitual del lugar. El ambiente parecía normal. Sin embargo, en cuestión de minutos, se desarrollaría un incidente, uno que dejó a los presentes estupefactos, aunque no completamente sorprendidos, dada la fama de la mujer involucrada. Barbara Ellis tenía 46 años y era muy conocida en ese establecimiento por su comportamiento problemático. Trabajaba en un empleo de oficina de bajo rango cercano, pero su autoimagen era la de alguien que merecía mucho más reconocimiento del que jamás había recibido. Salir a cenar se había convertido en su escenario, y con frecuencia los meseros se veían obligados a soportar sus exigencias para reafirmar su control. Su familia contó que en una ocasión humilló a un joven camarero hasta hacerlo llorar por un vaso de té helado, alegando que tenía demasiado hielo. El entorno del restaurante en sí era sencillo. Las cocinas comerciales son espacios muy reducidos, organizados con pisos lisos de baldosa, superficies calientes y freidoras llenas de aceite a casi 350 grados Fahrenheit. El personal está entrenado para moverse de manera coordinada y evitar choques. Los clientes tienen prohibido el acceso a estas áreas, no solo por motivos de higiene, sino porque un solo resbalón o movimiento en falso puede causar lesiones graves. Esa noche, Bárbara llevaba menos de 15 minutos sentada cuando comenzó su agitación. Se quejó en voz alta sobre la velocidad del servicio, aunque su orden había sido tomada dentro del tiempo estándar. Cuando le rellenaron la bebida y no llegó al instante, empujó su silla, que se estrelló contra el respaldo con un fuerte chirrido, y empezó a gritarle al camarero más cercano. El personal intentó calmarla, asegurándole que la comida estaba en preparación, pero ella siguió vociferando y agitando los brazos. Varios comensales se giraron en sus asientos para observar la escena. Su arrebato se intensificó cuando se levantó y se dirigió al mostrador de servicio, empujando a una joven anfitriona que le indicó firmemente que los clientes no podían estar detrás de él. Bárbara se burló y atravesó la puerta batiente de la cocina, anunciando que ella misma se encargaría. Los empleados le gritaron que se detuviera, pero ella continuó avanzando. La cocina acababa de ser fregada en un sector para limpiar el agua derramada cerca de la estación de fritura. El personal sabía que el piso estaba resbaladizo, pero Bárbara avanzó sin precaución. En cuestión de segundos, ocurrió lo inevitable.
Sus tacones resbalaron sobre el parche húmedo y su cuerpo se desplomó hacia atrás antes de impulsarse hacia adelante. Golpeó su sien contra el filo de acero inoxidable del mostrador, con un crujido audible que varios testigos relataron más tarde. Se desplomó de lado, con la parte superior del cuerpo impactando la estación de freidora. Una ráfaga de aceite sobrecalentado se derramó, quemando su rostro, cuello y hombros. Las quemaduras fueron inmediatas y graves. El personal de cocina reaccionó al instante, apartándola y apagando los equipos, pero ella ya no respondía. Los clientes en el comedor presenciaron el caos y vieron el humo del aceite salpicado elevándose. Se llamó a los servicios de emergencia, que llegaron en pocos minutos. Los paramédicos intentaron reanimarla, pero sus heridas eran críticas. Traumatismo cráneoencefálico y quemaduras extensas. Fue trasladada a un hospital cercano, donde los médicos intentaron salvarla brevemente antes de declarar su fallecimiento. La magnitud de sus lesiones no dejaba ninguna posibilidad realista de supervivencia. Las repercusiones fueron caóticas. El restaurante cerró esa noche y los empleados fueron entrevistados por investigadores antes de ser enviados a casa en estado de shock. La gerencia instaló posteriormente señalización adicional y barreras en la entrada de la cocina, citando preocupaciones de seguridad. Los medios locales cubrieron el incidente de manera breve, presentándolo como un peligro en el lugar de trabajo más que centrarse en Barbara. Entre el personal, la historia circuló silenciosamente durante meses, recordando inquietantemente que un solo acto de arrogancia había terminado en una escena imborrable. Era el 22 de agosto de 2015, cerca de Sacramento, California, el aire seco del final del verano. Y sin embargo, se suponía que era un edificio para retiro de equipo, el tipo de evento corporativo diseñado para romper barreras entre los empleados. En cambio, se convirtió en el escenario de una muerte violenta que podría haberse evitado. Cynthia Walker tenía 45 años y trabajaba en administración de nivel medio en una firma financiera. Sus compañeros la describían como directa y dominante, rápida para humillar a otros en las reuniones. A menudo ridiculizaba a colegas por mostrar dudas o inseguridad, equiparando la precaución con debilidad. Fuera del trabajo, trasladaba la misma actitud a la vida cotidiana, reprendiendo con frecuencia a empleados de tiendas y personal de pesaje. Parecía prosperar siendo la presencia más ruidosa en la sala, buscando cada oportunidad para afirmar su autoridad. El puenting había sido elegido para el retiro porque era emocionante pero seguro si se seguían los procedimientos. Los operadores utilizaban arneses de trabajo pesado, hebillas revisadas 2 veces, y cada participante estaba sujeto a una plataforma de acero reforzado asegurada sobre el puente. El salto en sí medía unos 160 pies, con la cuerda diseñada para estirarse de manera segura, evitando el contacto con las rocas y el río abajo. El personal enfatizaba que cada paso de la preparación era crucial. Un participante que ignorara las instrucciones o interrumpiera el procedimiento podría ponerse en peligro inmediatamente. Cuando llegó el turno de Cynthia, los riesgos aumentaron, no por la actividad en sí, sino por su actitud. Ya había ridiculizado a un compañero de trabajo por su vacilación, llamándolo carente de carácter frente al grupo. Su risa burlona resonó en toda la plataforma, incomodando a los demás. Cuando el miembro del personal comenzó a explicar la charla de seguridad, ella le hizo un gesto para que se apartara, insistiendo en que no necesitaba supervisión. Dio una conferencia. El operador intentó guiarla a través de la revisión final del arnés, pero ella desestimó sus indicaciones. Varios testigos recordaron más tarde la tensión creciente. El personal intentó ajustar una hebilla secundaria, pero Cynthia se giró y se apartó. Se colocó al borde de la plataforma y
ignorando que su sujeción aún no estaba completamente asegurada. El personal le gritó que esperara, pero ella sonrió y saltó antes de recibir la autorización. El accidente ocurrió en segundos. Al saltar antes de que la cuerda estuviera totalmente ajustada, esta se tensó en un ángulo irregular. El poste desigual la balanceó violentamente hacia un lado, haciendo que su cuerpo chocara contra uno de los soportes de concreto del puente. Los operadores corrieron para alcanzarla, retrocediendo rápidamente, pero sus heridas fueron devastadoras. Sufrió un traumatismo contundente masivo por el impacto y múltiples fracturas tras caer sobre las rocas. Cuando llegaron a ella, no mostraba signos de vida. Los trabajadores de emergencias llamaron a los socorristas, que llegaron en 15 minutos. Pero Cynthia fue declarada fallecida en el lugar. Su funeral tuvo poca asistencia y se celebró en una pequeña capilla de su ciudad natal. Los familiares hablaron en voz baja, evitando mencionar cómo ocurrió el accidente. Algunos la recordaban como una persona de fuerte carácter, mientras que otros admitían que, en privado, su temperamento a menudo alejaba a los demás. Un primo comentó la ausencia de muchos colegas, señalando que la tragedia había cerrado un capítulo que nadie quería reabrir. En lugar de un duelo colectivo, el servicio mantuvo un aire de inquietante silencio. Era el 19 de noviembre de 2016 en Chicago, Illinois. Los compradores navideños llenaban el centro comercial, entrando y saliendo de los concurridos pasillos, mientras las escaleras mecánicas transportaban personas entre niveles. Lo que comenzó como otro sábado de compras terminaría en un accidente tan repentino y prevenible que los testigos tuvieron dificultades para comprender lo que acababan de presenciar. Sharon McMillan, de 50 años, era residente de larga data de la ciudad y se había ganado la fama de ser combativa en público. Trabajaba como procesadora de reclamos para una aseguradora, donde sus compañeros la describían como arrogante e impaciente. Fuera del trabajo, sus interacciones eran similares. El personal del centro comercial la conocía como alguien que sobrepasaba límites, exigía descuentos o lanzaba quejas amenazantes cuando las cosas no salían como ella quería. Su personalidad prosperaba en la confrontación, que con frecuencia se intensificaba hasta convertirse en gritos por asuntos triviales. Sus vecinos comentaron que el riesgo que representaba Sharon no era físico en el sentido clásico, sino social. Lo usaba para ejercer control y humillar a los demás. Esa tarde, Sharon se acercó a un kiosco para discutir una devolución, alegando que el empleado la había retrasado a propósito. Testigos relataron más tarde cómo intimidó al trabajador, atrayendo la atención de los compradores cercanos. La seguridad fue alertada, pero antes de que llegaran los oficiales, Sharon se marchó furiosa, murmurando insultos mientras se abría paso entre la multitud. Su frustración no se había calmado y estaba visiblemente agitada cuando se aproximó a la escalera mecánica más cercana. Las escaleras mecánicas están diseñadas para transportar a miles de personas al día sin problemas, siempre que los pasajeros sigan las normas establecidas. Barandillas, placas de seguridad y letreros aéreos son medidas estándar. Aún así, ocurren accidentes cuando las personas ignoran las reglas de estabilidad. Sharon, despreciando estas advertencias, trató el centro comercial como otro escenario para afirmar su autoridad, sin considerar cuán rápidamente sus acciones podían transformarse en peligro físico. La zona estaba llena de compradores con bolsas en las manos. Varias personas fueron advertidas para extremar precauciones mientras el flujo se estrechaba en la entrada de la escalera. Sharon los ignoró, empujando a una pareja joven y abriéndose paso a codazos hacia los escalones móviles. En ese instante, otro comprador chocó con ella. Sharon, ya desequilibrada,
Avanzó agresivamente y perdió estabilidad. La caída se produjo en segundos. Se inclinó sobre la delgada barandilla metálica. Agitó los brazos mientras los gritos de sorpresa resonaban desde abajo. Los compradores intentaron reaccionar instintivamente, pero nadie estaba lo suficientemente cerca para sujetarla. Cayó casi 2 pisos, golpeando primero la cornisa de un nivel inferior, antes de impactar de cabeza contra el suelo de baldosas. El golpe fue contundente, descrito por los testigos como un estruendo repugnante. Bolsas de compras rotas y niños atónitos aumentaron el caos mientras la multitud huía del lugar. La sangre brotaba rápidamente desde debajo de su cabeza y su torso no mostraba ningún signo de movimiento. Los intentos de RCP fueron en vano. Sus heridas eran demasiado graves. Los médicos y paramédicos confirmaron su fallecimiento minutos después, más tarde atribuido a un traumatismo craneal catastrófico como causa principal. En las horas posteriores al incidente, el centro comercial permaneció parcialmente cerrado. Los compradores atónitos abandonaron sus compras y guardaron silencio. Los padres apresuraron a sus hijos fuera de la zona acordonada, y los empleados cercanos admitieron que el sonido de su cuerpo al golpear el suelo se quedó grabado en su memoria. Un cajero incluso renunció días después, incapaz de enfrentarse de nuevo a las escaleras mecánicas. Sin declaraciones oficiales, el recuerdo se difundió a través de relatos personales, con testigos evocando ruidos cotidianos, bolsas susurrantes y voces. El zumbido de la escalera mecánica provocaba recuerdos vívidos, dejando el centro comercial marcado para siempre por la imagen de una mujer cuya imprudencia finalmente la alcanzó. Era el 2 de julio de 2018 en Miami, Florida. El área de la piscina del condominio estaba llena de familias. Los niños chapoteaban en la parte poco profunda, mientras los padres conversaban desde las sillas. En cuestión de horas, una tarde normal terminaría dejando a la comunidad consternada, con testigos repitiendo una y otra vez cómo un instante imprudente resultó fatal. Teresa Howard, de 48 años, residía en el edificio y era conocida entre los vecinos por su comportamiento confrontativo. Trabajaba en bienes raíces, una carrera que recompensaba su franqueza, pero que también reforzaba su hábito de menospreciar a quienes la rodeaban. Los vecinos la describían como irascible, a menudo elevando pequeñas disputas hasta convertirlas en problemas públicos. Su motivación parecía menos sobre mantener el orden y más sobre afirmar control y autoridad. Esa tarde, Teresa se enfureció con un grupo de niños que reían y chapoteaban cerca del extremo poco profundo. Acusó a sus madres de permitir que perturbaran la piscina y lanzó una enérgica diatriba. La piscina del condominio cumplía con el código. Socorristas de guardia, reglas visibles y superficies antideslizantes alrededor de la cubierta. Aún así, el pavimento mojado y los niños corriendo creaban riesgos previsibles. Los socorristas enfatizaron la precaución, recordando a adultos y niños sobre los peligros de las losas mojadas y los bordes sin protección. Teresa ignoró las advertencias. Testigos informaron que se encontraba de pie sobre el agua, señalando con agresividad y gritando insultos. Los niños se retiraron asustados, mientras otros residentes se apartaron incómodos. Un socorrista intentó calmar la situación, pero la voz de Teresa solo se elevó más mientras hacía gestos hacia los niños, exigiendo que se marcharan. La tensión escaló hasta que se dio la vuelta bruscamente y se marchó furiosa. Sus sandalias resbalaron sobre la cubierta mojada, cerca del agua donde se encontraba, extendiéndose por las losas. Testigos la vieron perder el equilibrio, los brazos agitándose mientras caía hacia atrás. La parte posterior de su cabeza impactó contra el borde de concreto de la piscina, produciendo un crujido agudo que resonó en toda la cubierta. En
En el mismo movimiento, su cuerpo rodó sin vida hacia las aguas poco profundas. Portarse mal, gritar a los trabajadores, presentar demandas irracionales o ignorar las normas es con frecuencia una exhibición de poder falso. Pero la realidad no se ve afectada por el ruido. En este video, exploramos a 6 Karens que recibieron karma de inmediato. Cada historia demuestra cómo la crueldad y la arrogancia tarde o temprano se enfrentan a consecuencias duras. Era el 14 de mayo de 2018 en Phoenix, Arizona. El calor se pegaba al asfalto frente a un supermercado suburbano, donde los compradores se dirigían rápidamente a sus vehículos, protegiendo sus ojos del intenso resplandor del sol de la tarde. En la zona de carga, una situación que empezó como molestia escaló hasta un accidente grave, dejando a los transeúntes atónitos, aunque no sorprendidos por la conducta de la mujer en cuestión. Liz Thompson tenía 52 años, conocida en su vecindario por su mal genio y también por su complexión. Con más de 200 libras, su cuerpo hacía que sus movimientos fueran lentos y que las caídas fueran más difíciles de controlar. No era alguien acostumbrada a manejar situaciones bajo presión, ni una persona que supiera lidiar con riesgos complicados. Su vida cotidiana giraba alrededor de pequeños recados, frecuentemente interrumpidos por ataques de ira. Los cajeros y empleados la conocían como la clienta que siempre exigía hablar con el gerente por cualquier inconveniente menor. Los vecinos evitaban pasar por su entrada, recordando cómo una vez le gritó a un adolescente por embolsar los comestibles demasiado despacio. El conflicto se convirtió en parte de su identidad, y Liz usaba estas confrontaciones como manera de afirmar su autoridad. Las normas, señales y cortesías eran simplemente obstáculos que se negaba a respetar. El escenario técnico ese día era común, pero riguroso. Las zonas de carga de los supermercados están diseñadas para que los camiones retrocedan lentamente hasta los espacios asignados, guiados por espejos y, en ocasiones, por supervisores. Los conductores dependen de que los peatones se mantengan alejados, porque los puntos ciegos hacen que cualquier objeto detrás del camión sea invisible. Incluso a baja velocidad, un semirremolque que pesa varias toneladas no puede detenerse de inmediato una vez en movimiento. Liz había estacionado su camioneta en la zona de carga, bloqueando el espacio reservado para un camión de reparto que debía llegar. Cuando el conductor tocó la bocina, ella se negó a moverse. Salió y chocó su carrito contra el lateral del camión mientras lanzaba insultos. Testigos la describieron más tarde con el rostro enrojecido, gesticulando de manera violenta, claramente decidida a escalar la situación, en lugar de ceder. El conductor, intentando completar su entrega, retrocedió lentamente el camión hacia el muelle. Los trabajadores de la tienda le gritaron a Liz que se apartara, pero ella empujó su carrito más cerca de la trayectoria del vehículo, tomando el lento desplazamiento del camión como otra oportunidad para reafirmar su punto. En ese momento, el riesgo era evidente. Los transeúntes gritaron y levantaron la voz, pero Liz los despreció. Avanzó con su carrito y luego giró de forma brusca, atrapándose el pie en la acera. El tropiezo fue leve pero